Imaginemos un país sumido en el silencio, donde los gritos de un pasado cruel han sido ahogados por décadas de abandono. Así es Camboya, una tierra marcada por uno de los capítulos más oscuros de la historia, pero que muchos prefieren no recordar. El régimen de Pol Pot no era solo un gobierno, era una máquina de borrar vidas, culturas y esperanzas. Sin embargo, la verdadera tragedia no reside solo en las aterradoras cifras, sino también en el olvido colectivo que rodea a este genocidio. ¿Cómo es posible que se hable tan poco de algo tan devastador? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Bajo el liderazgo de Pol Pot, Camboya se transformó en un paisaje de horror casi inimaginable. El mundo hizo la vista gorda, dejando a millones a merced de un hombre que prometió igualdad pero entregó la muerte. ¿Sabías que incluso el simple hecho de usar gafas podría ser una sentencia de muerte bajo este régimen? Después de todo, para Pol Pot los intelectuales eran enemigos y la supervivencia era un cruel juego de suerte. Esta historia no es solo una curiosidad de la historia, es un enigma de la historia que debemos desentrañar. La realidad de los campos de exterminio va más allá de cualquier reportaje o fotografía. Familias separadas, niños obligados a trabajar al límite de sus fuerzas y gritos silenciados por herramientas rudimentarias. Esto se debe a que las balas se consideraban un lujo. La brutalidad no fue solo física sino emocional, y destruyó cualquier esperanza de rescatar a la humanidad. Y mientras esto sucedía, el mundo observaba en silencio. Estamos cometiendo el mismo error hoy, ignorando otras tragedias que se desarrollan ante nosotros. Camboya tiene profundas cicatrices, pero las voces que sobreviven aún resuenan. Claman por justicia, por memoria, por dignidad. Y esto es lo que nos lleva en el viaje de comprender cómo un hombre corriente, con un pasado aparentemente tan banal, se convirtió en uno de los mayores símbolos de terror de la humanidad. ¿Cómo llegó Pol Pot al poder? ¿Qué dio forma a tu cruel perspectiva? Esto es lo que exploraremos ahora, ahondando en lo más profundo de este misterio de la historia. En el corazón de los paisajes rurales de Camboya nació Salotsar, el hombre que más tarde el mundo conocería como Pol Pot. Su infancia fue como la de tantos otros niños camboyanos, rodeada de campos de arroz y tradiciones ancestrales. Pero mientras muchos solo soñaban con la cosecha del próximo año, el joven Salot llevaba una inquietud en su interior. No lo sabía, pero esa inquietud, mezclada con ideales distorsionados, lo transformaría en uno de los nombres más temidos de la historia. ¿Era posible que un ambiente tan pacífico hubiera sembrado una mente tan turbulenta? Su viaje lo llevó a Francia, donde estuvo expuesto a ideas revolucionarias que moldearon su visión del mundo. Fue allí donde se sumergió en textos marxistas, debatiendo sobre la igualdad y la lucha de clases, mientras absorbía conceptos que creía que eran la solución a los problemas de Camboya. Pero a diferencia de muchos colegas, Pol Pot llevó estas ideas al extremo. Vio un mundo en el que todo debía ser deconstruido para poder reconstruirse, incluso si eso significaba aniquilar vidas en el proceso. La curiosidad de la historia aquí es: ¿podría Francia, cuna de la libertad y la igualdad, haber imaginado que estas ideas serían utilizadas de una manera tan perversa? De vuelta en Camboya, Salotsar ya no era el mismo. Vio a la monarquía y a la élite como símbolos de opresión que debían ser erradicados. Pero, a diferencia de los grandes discursos y las revueltas inmediatas, prefirió actuar en las sombras, estudiando pacientemente el terreno. Fue durante este periodo que se involucró con grupos comunistas clandestinos, dando sus primeros pasos hacia la configuración del futuro Partido Comunista de Kampuchea. Como un joven común y corriente, aprendió a convertir las palabras en armas, un talento que luego usaría para causar estragos. Lo que podemos aprender de la juventud de Pol Pot es que los ideales, cuando se distorsionan y carecen de empatía, pueden convertirse en verdaderas armas de destrucción. Su sueño de cambiar el mundo comenzó como un soplo de esperanza, pero pronto se convirtió en una tormenta de terror. Y aquí, el enigma de la historia se intensifica. ¿Cómo una mente tan joven y brillante provocó el surgimiento de los Gémeres Rojos, el movimiento que cambiaría el destino de millones de vidas? Cuando Salotsar asumió el nombre de Pol Pot, ya no era solo un idealista, era un estratega que moldeaba su propio camino.
La fundación de los Khmeres Rojos no fue un movimiento espontáneo, sino una cuidadosa construcción de una ideología que prometía justicia pero generaba terror. Inspirándose en conceptos comunistas, Pol Pot adaptó la doctrina a las características rurales de Camboya, viendo en los campesinos la fuerza revolucionaria perfecta. Era la promesa de un mundo nuevo, pero pronto reveló su cara letal. Porque los movimientos más radicales siempre nacen de las sombras del descontento. El Partido Comunista de Kampuchea, conocido como los Khmeres Rojos, creció en secreto, impulsado por la frustración de un pueblo cansado de la explotación. Pol Pot supo manipular el sentimiento de abandono de las masas rurales, creando un discurso de esperanza que enmascaraba oscuras intenciones. Su mensaje era simple: destruir el pasado para reconstruir el futuro. Sin embargo, esta reconstrucción implicó sacrificios inimaginables. Es curioso pensar cómo la promesa de igualdad puede ocultar uno de los mayores misterios de la historia. ¿Cuánta crueldad puede camuflarse tras ideales utópicos? Los Khmeres Rojos se estructuraron como una fuerza clandestina, reclutando campesinos que creían en sus promesas. Pol Pot no se limitó a ofrecer palabras, ofreció enemigos. Las élites, los intelectuales y cualquiera que fuera visto como una amenaza para la nueva Camboya eran un objetivo. La curiosidad de la historia es cómo transformó el miedo en una herramienta para consolidar el poder. La gente sencilla se convirtió en soldados por una causa que pronto destruiría la misma sociedad que prometieron salvar. Y así, el movimiento creció, preparando el terreno para su eventual ascenso. Pol Pot sabía que necesitaba más que palabras para tomar el poder. Necesitaba acción. El nacimiento de los Khmeres Rojos no fue solo el comienzo de un movimiento político, sino el preludio de un régimen que redefiniría el horror. ¿Cómo logró un partido clandestino transformarse en la fuerza que derrocaría al gobierno y crearía el caos? Camboya en los años 70 era un escenario de inestabilidad, dividida entre la guerra civil y la lucha por la supervivencia. Mientras la población se enfrentaba a la pobreza y la inseguridad, los Khmeres Rojos ganaron fuerza en las zonas rurales. Pol Pot, con su capacidad de manipulación, se presentó como la solución definitiva al caos. Y fue en ese escenario que empezó a gestarse su ascenso al poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un país puede cambiar de rumbo tan rápidamente, dejando su destino en manos de un régimen tan cruel? La toma de Phnom Penh, en un fatídico día de abril de 1975, marcó el comienzo de una nueva era para Camboya, una era de oscuridad. Los Khmeres Rojos marcharon por la capital como libertadores, pero sus intenciones eran bastante diferentes. En apenas unas horas, millones de personas fueron desarraigadas de sus hogares y obligadas a dejarlo todo atrás. Intelectuales, comerciantes y familias enteras fueron desplazados por la fuerza, bajo la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, lo que les esperaba estaba lejos de ser una utopía. Fue el presagio de una pesadilla que cambiaría la historia. Mientras la ciudad se vaciaba, Pol Pot consolidó su visión del año cero. Para él, Phnom Penh simbolizaba todo lo que estaba mal en el país: la modernidad, el intelecto y la corrupción. Era necesario borrar del mapa la capital, así como cualquier rastro de vida urbana. Este es el enigma de la historia. ¿Cómo logró el líder de un movimiento revolucionario, con tanto apoyo inicial, convertir en tragedia la esperanza de millones de personas? La respuesta está en las brutales decisiones que comenzaron ese día, cuando la capital se convirtió en un pueblo fantasma. Y así fue como Phnom Penh se convirtió en el punto de partida del reinado de los Khmeres Rojos. Un régimen que prometió igualdad pero entregó silencio, miedo y muerte. Con el control de la capital, Pol Pot estaba listo para implementar su visión radical. Pero, ¿qué significa reiniciar una nación entera? ¿Cómo influiría esto en las vidas de millones de personas que ahora dependían de su liderazgo? Cuando Pol Pot declaró el año cero, no estaba simplemente sugiriendo una nueva página en la historia de Camboya. Estaba proponiendo borrar todo lo que vino antes. El concepto era brutalmente simple: destruir para reconstruir. ¿Pero reconstruir qué? En su visión, la nación necesitaba regresar a un estado agrario puro, donde las ciudades, la educación e incluso la memoria cultural fueran eliminadas. Fue el comienzo de una revolución radical.
Pero ¿a qué precio? Esta idea por sí sola ya es un misterio de la historia. ¿Cómo podría alguien creer que la aniquilación era la solución? La destrucción fue rápida e implacable. Las escuelas se convirtieron en establos, los templos en almacenes y los hospitales quedaron abandonados. La vida urbana dejó de existir en cuestión de días. Familias que antes vivían rodeadas de una red de apoyo fueron arrojadas al campo y obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. Para Pol Pot, todo esto era necesario para construir una nueva Camboya. Pero, ¿cómo reaccionas cuando tu propia existencia se considera un obstáculo para el progreso? Para muchos, la respuesta fue el silencio o la muerte. El desmantelamiento de las instituciones sociales fue más que una acción física. Fue un desastre emocional. La cultura camboyana, rica en tradiciones y espiritualidad, fue desmantelada pieza por pieza. Incluso se prohibieron la música y la danza, pilares de la identidad nacional. Imagina vivir en un mundo donde tu historia es un crimen, donde lo que eres ya no puede existir. Esta es la tragedia silenciosa que marcó el año cero, la aniquilación del alma de un pueblo. Pero la revolución no se detuvo ahí. A medida que el régimen avanzaba en su agenda de purificación, se sembraron las semillas del terror. Los campos de reeducación y la destrucción de la cultura urbana fueron solo el comienzo. Después de todo, ¿qué sucede cuando un líder empieza a ver enemigos en todas partes? Lo que se avecina será aún más sombrío a medida que Pol Pot avance con su implacable visión de una Camboya renacida. Los campos de reeducación fueron la piedra angular del régimen de Pol Pot, una estrategia para moldear la mente de toda una nación. No solo eran lugares de trabajo forzado, sino también de adoctrinamiento despiadado. Con el pretexto de enseñar valores revolucionarios, millones de camboyanos fueron arrancados de sus hogares y arrojados a condiciones infrahumanas. Las familias, antes unidas, fueron separadas para garantizar que nadie pudiera cuestionar el régimen. ¿Cómo sobrevivir cuando incluso el amor entre padres e hijos se consideraba una amenaza para el sistema? Estos campos funcionaron bajo la lógica de que cada camboyano debería aprender a ser parte de la revolución. En la práctica, esto significó jornadas interminables de trabajo en los campos de arroz, sin descanso ni comida suficiente. La hambruna no fue un accidente, era una herramienta de control. La frase «debes trabajar hasta morir» no era una hipérbole, sino una realidad para millones de personas. Para Pol Pot, el sufrimiento físico era solo un paso más en el proceso de purificación. Un verdadero enigma de la historia. Cómo la reeducación se convirtió en un mecanismo de exterminio. Además del trabajo, el adoctrinamiento mental fue constante. Cualquier demostración de individualidad era castigada. Incluso pensar en desobedecer podría conducir a una ejecución sumaria. La paranoia era una constante, y el miedo, una compañera inseparable. Imagínese vivir en un lugar donde la idea de confiar en alguien se vuelve imposible, donde incluso el silencio puede interpretarse como una afrenta. Los campos de reeducación no eran solo lugares de sufrimiento físico, sino también laboratorios de destrucción psicológica. Estos campos fueron solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras miles de personas morían o se convertían en sombras de lo que eran antes, Pol Pot siguió ampliando su visión. Lo que comenzó como un intento de reeducación pronto se convirtió en algo aún más oscuro. Después de todo, ¿qué sucede cuando incluso los propios revolucionarios comienzan a ser vistos como enemigos del régimen? Con el régimen de los Gémeres Rojos en pleno funcionamiento, la paranoia de Pol Pot creció como una sombra que se lo tragó todo y a todos. Para él, los enemigos no eran solo externos, podrían estar en cualquier lugar, incluso entre sus aliados más cercanos. La paranoia se convirtió en una fuerza impulsora del régimen, alimentando purgas brutales y ejecuciones sumarias. Cualquiera que cuestionara o mostrara el más mínimo signo de desacuerdo era acusado de traición. ¿Qué sucede cuando un líder comienza a ver amenazas en todos los rostros? En la Camboya de Pol Pot, la respuesta fue siempre la misma: eliminación. Las purgas internas se convirtieron en una práctica común. Incluso altos miembros del Partido Comunista de Kampuchea fueron arrestados, torturados y asesinados por acusaciones infundadas. La prisión de Tuol Sleng, también conocida como S-21,
se ha convertido en el símbolo de la paranoia. Miles de personas fueron llevadas allí y nunca más se las volvió a ver. Las confesiones falsificadas se extraían mediante tortura, y el destino de todos era la ejecución. Imagínese vivir en un lugar donde su vida podría terminar porque alguien sospechaba de usted. Esa era la realidad de Camboya bajo Pol Pot. La paranoia no perdonó a nadie. Las familias fueron destruidas. Los niños fueron obligados a espiar a sus propios padres e incluso los soldados más leales vivieron con el temor de ser acusados. Para Pol Pot no había lugar a dudas ni a cuestionamientos. Creía que la pureza de la revolución solo podría mantenerse mediante el terror. Esta es la curiosidad de la historia. Cómo un movimiento que comenzó con la promesa de unidad se convirtió en un mecanismo de autodestrucción. Pero el ciclo de violencia y paranoia no tuvo fin. Cada purga generó nuevos enemigos, reales o imaginarios, y el régimen se volvió cada vez más inestable. Y a medida que Pol Pot consolidaba su control absoluto, algo aún más terrible estaba por llegar. Los campos de exterminio, donde el horror alcanzaría su punto máximo. Los campos de exterminio fueron la culminación del terror instituido por Pol Pot, un lugar donde la humanidad parecía haber sido desarraigada. En estos lugares, millones de personas encontraron el final de sus vidas, víctimas de un sistema que veía la muerte como una solución práctica. Eran tierras aparentemente comunales, pero escondían fosas comunes. Testigos mudos de uno de los mayores horrores de la historia. Entre el silencio de la tierra y el peso del aire resuena la pregunta: ¿cómo puede un ser humano transformar la muerte en una herramienta política? La prisión de Tuol Sleng, uno de los centros de tortura más famosos, alimentaba directamente los campos de exterminio. Cada prisionero que entraba allí ya tenía su destino sellado. Pero lo más macabro fue la metodología. Para ahorrar balas, las ejecuciones se llevaban a cabo con instrumentos rudimentarios, machetes, martillos e incluso bambúes afilados. Imagínese la desesperación de alguien que sabía que su muerte sería lenta y dolorosa. Aquí es donde el misterio de la historia se vuelve casi insoportable. ¿Cómo se aplicaron sistemáticamente estas prácticas sin que el mundo reaccionara? Las cifras son escalofriantes, pero las historias individuales lo son aún más. Madres obligadas a ver a sus hijos asesinados, personas enterradas vivas, gritos ahogados por la propia tierra. Se acusó a personas de crímenes que a menudo ni siquiera entendían y sus muertes se registraron como necesarias para la revolución. Pol Pot transformó los campos de exterminio en una máquina de exterminio donde la vida valía menos que el suelo que la cubría. Y lo más inquietante, esto no ocurrió hace siglos, sino en un pasado reciente que todavía resuena. Pero el horror de los campos de exterminio no fue el final. Era un síntoma de algo aún mayor. Si bien millones murieron, los pocos que sobrevivieron tenían cicatrices que nunca se borrarían. ¿Cómo podría el mundo permitir que esto sucediera? ¿Y qué les quedó a los supervivientes que escaparon de esta pesadilla? El próximo capítulo de esta historia no es solo de sufrimiento, sino también de resistencia y memoria. Vivir bajo el régimen de Pol Pot significaba vivir en un constante estado de terror e incertidumbre. No había lugar para la esperanza, solo la supervivencia día tras día. El trabajo era agotador, las condiciones infrahumanas y el hambre una presencia constante. Los campos de arroz, que se suponía debían alimentar a una nación, se convirtieron en campos de sufrimiento. Cada grano de arroz cultivado llevaba el peso de la desesperación de quienes lo producían. Bajo el sol implacable, las vidas transcurrían al límite, como si fueran piezas desechables de una máquina que nunca se detenía. Para los supervivientes, el silencio era a la vez una protección y una carga. No podían confiar en nadie. Incluso una palabra mal interpretada podría ser una sentencia de muerte. Se obligó a los niños a denunciar a sus propios padres y se destruyeron deliberadamente los lazos familiares. Imagínese crecer en un mundo donde el amor y la confianza fueron castigados. Es difícil concebir la profundidad del trauma que dejó esta experiencia. Estos relatos son una curiosidad de la historia que pocos se atreven a explorar en su totalidad. Los relatos de los supervivientes pintan un cuadro de resistencia silenciosa. Hablan de madres que escondían pequeños trozos de comida para sus hijos, de amigos que arriesgaban sus vidas para susurrar palabras de aliento.
Pequeños actos de humanidad en un mar de inhumanidad. Estos momentos nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la chispa de la dignidad humana puede sobrevivir. Pero por cada historia de supervivencia, hay miles que tal vez nunca se cuenten. Las cicatrices emocionales de quienes vivieron para contar esta historia son profundas y permanentes. Algunos han reconstruido sus vidas, pero muchos cargan con el peso del pasado en cada respiración. El trauma de toda una generación ha dado forma a Camboya, creando un legado de dolor y resiliencia. ¿Qué les queda a quienes sobrevivieron a lo impensable? La historia no termina aquí, ya que los ecos de este sufrimiento aún resuenan en las decisiones políticas y culturales del presente. El genocidio en Camboya no ocurrió en el vacío. En cierto modo, estaba moldeado por los vientos fríos de la Guerra Fría que soplaban en todo el mundo. En la disputa ideológica entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China, Camboya se ha convertido en un tablero de ajedrez estratégico. Pol Pot, con su visión radical, encontró espacio para prosperar mientras las grandes potencias estaban más preocupadas por mantener sus propios intereses que por salvar vidas. Lo que la historia nos enseña es que las tragedias humanas a menudo quedan eclipsadas por los juegos de poder. China fue uno de los principales partidarios del régimen de Pol Pot, proporcionando armas y entrenamiento militar a los Khmeres rojos. Para el gobierno chino, apoyar a Pol Pot era una forma de combatir la influencia vietnamita, que tenía vínculos con la Unión Soviética. Mientras tanto, Estados Unidos, todavía dolido por la guerra de Vietnam, también hizo la vista gorda ante las atrocidades de Pol Pot, temiendo que condenarlo fortalecería a sus adversarios. Es un enigma de la historia que deja un sabor amargo. ¿Cómo puede el interés geopolítico valer más que millones de vidas? El mundo estaba consciente de lo que estaba sucediendo en Camboya, pero la respuesta fue tímida y tardía. Mientras los campos de exterminio funcionaban a pleno rendimiento, las naciones occidentales dudaban en intervenir, temiendo que desestabilizaran aún más la región. Incluso después de la caída de Pol Pot, el régimen de los Khmeres rojos siguió siendo reconocido por muchos países como el gobierno legítimo de Camboya, una decisión que muchos consideran imperdonable. Imagínense el impacto que esto tendrá para los sobrevivientes. Ver que el régimen que destruyó sus vidas todavía está legitimado por la comunidad internacional. Esta interacción entre genocidio y política exterior nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Cuántos otros horrores podrían haberse evitado si las potencias globales hubieran actuado más rápido? Pero a medida que continuaba la Guerra Fría, algo estaba a punto de cambiar. La invasión vietnamita allanaría el camino para el colapso del régimen, pero no sin dejar cicatrices aún más profundas en Camboya y el mundo. La caída del régimen de Pol Pot comenzó a gestarse con la invasión vietnamita de Camboya en 1979. Vietnam, vecino y rival histórico, ya no podía ignorar las tensiones fronterizas y las atrocidades cometidas por los Khmeres rojos. La ofensiva fue rápida y devastadora para el régimen. En cuestión de semanas, Phnom Penh fue tomada y Pol Pot se vio obligado a huir a las selvas, llevándose consigo solo a sus seguidores más leales. Fue el principio del fin de un reinado que dejó huellas indelebles en la historia de Camboya. Con la caída de la capital, el control absoluto de Pol Pot se desmoronó, pero los restos de su régimen continuaron atormentando al país. Los Khmeres rojos mantuvieron guerrillas en regiones remotas, sobreviviendo como una sombra de lo que alguna vez fueron. Mientras tanto, la población intentaba resurgir de las cenizas, enfrentándose al hambre, las enfermedades y el trauma de años de terror. Imaginemos a un pueblo tratando de reconstruir sus vidas en medio de un escenario en el que los asesinos de sus seres queridos todavía andan libres. Esta es la curiosidad de la historia. ¿Cómo reconstruir cuando el pasado insiste en no irse? A pesar de haber sido derrotado militarmente, Pol Pot nunca se enfrentó a la justicia por sus acciones. Se refugió en regiones controladas por los Khmeres rojos, manteniendo su influencia en un círculo cada vez más reducido. Para muchos camboyanos, su fuga representó no solo una falta de justicia, sino también una herida abierta que dificultó la curación. ¿Cómo podemos entender que el hombre responsable de uno de los mayores genocidios del siglo haya escapado sin consecuencias inmediatas? Esta es una de las mayores indignaciones que deja este oscuro capítulo de la historia.
La caída del régimen no significó el fin del sufrimiento. Camboya, devastada y fragmentada, necesitaba encontrar una manera de avanzar. Pero, ¿cómo podemos superar un pasado tan reciente y doloroso? La caída de Pol Pot marcó el comienzo de una nueva era, pero también dejó una pregunta persistente. ¿Cómo puede un país empezar a sanar las cicatrices de un genocidio tan profundo? Después de la caída del régimen de los Khmeres Rojos, la justicia parecía lejana para los millones de víctimas del genocidio. Pol Pot, responsable de una de las mayores tragedias de la historia reciente, escapó del castigo que debería haber recibido. Refugiado en las montañas, vivió una vida marcada por la impunidad, lejos de los ojos del mundo y de las manos de la justicia. Aunque Camboya estaba devastada, su liderazgo seguía siendo un enigma. ¿Cómo podía un hombre responsable de tantos crímenes seguir viviendo libremente después de haber destruido tantas vidas? Mientras el país intentaba recuperarse, la idea de un juicio a Pol Pot parecía un sueño lejano. La comunidad internacional, que aún enfrenta las consecuencias de la Guerra Fría, no ejerció suficiente presión para responsabilizarlo por sus acciones. Y, a nivel interno, la inestabilidad política de Camboya impidió una investigación efectiva. Pol Pot murió en 1998, sin haber sido llevado a juicio. La curiosidad de la historia aquí es devastadora. ¿Cómo puede un hombre escapar de su propia justicia, incluso cuando los ecos de sus atrocidades todavía resuenan en toda una nación? La muerte de Pol Pot en 1998 sin comparecer ante un tribunal dejó a muchos boquiabiertos. Los supervivientes, que lo perdieron todo, tenían la esperanza de que un juicio traería algún tipo de cierre. Pero en cambio, el silencio siguió siendo la única respuesta. En lugar de justicia, Pol Pot recibió la muerte de un hombre corriente, sin reconocimiento público, sin el castigo que exigía su historia. ¿Cómo afecta esto a la memoria histórica? ¿Cómo podemos aprender de esto y garantizar que tales atrocidades nunca más sean ignoradas? La lucha por la justicia continuó, pero los tribunales camboyanos estaban lejos de dar respuestas. El caso de Pol Pot plantea una pregunta que sigue atormentando al mundo. ¿Hasta qué punto el poder de un régimen puede garantizar la impunidad para quienes cometen crímenes tan abominables? La respuesta a esta pregunta, más que una lección sobre el pasado, es una reflexión necesaria para el futuro. Y la lucha por la justicia continúa, no solo para Pol Pot, sino para todos los culpables de crímenes que aún resuenan en Camboya. Camboya no solo fue devastada físicamente por el régimen de Pol Pot, la esencia misma de su identidad cultural ha sido arrancada. La revolución de Pol Pot, al intentar borrar cualquier rastro de civilización urbana, también destruyó las bases culturales del país. Los templos budistas, las escuelas, las universidades e incluso los libros se consideraban amenazas a la pureza del régimen. El resultado de esto fue un trauma colectivo que continúa hasta el día de hoy, como una sombra difícil de disipar. ¿Qué le sucede a una nación cuando su historia se borra de un solo golpe? Camboya, más que nunca, es un enigma de la historia, una nación que lucha por encontrar lo que se perdió. Sin embargo, la Camboya posterior al régimen no era un campo limpio, listo para empezar de nuevo. La sociedad estaba fragmentada, marcada por el dolor y la pérdida. Muchas familias se desintegraron y, durante las décadas siguientes, las generaciones más jóvenes crecieron sin un conocimiento profundo de sus propias raíces. Las cicatrices de la pérdida, no solo de personas, sino también de cultura, permanecieron como un peso invisible. El simple hecho de recordar el pasado se convirtió en un desafío, pues el miedo a revivir el dolor era constante. ¿Cómo puede una nación reconstruir su identidad después de haber sido desarraigada de sus propias raíces? Hoy en día, las generaciones mayores intentan transmitir la historia a los más jóvenes, pero el trauma aún impide que esto suceda plenamente. Hay quienes se niegan a hablar de lo vivido, no por falta de coraje, sino por el dolor insoportable que les trae el recuerdo. Camboya, con su pueblo resiliente, intenta encontrar un equilibrio entre la reconstrucción y la preservación de la memoria. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos restaurar lo que ha sido destruido y, al mismo tiempo, curar las heridas abiertas?
La importancia de la memoria histórica no radica solo en preservar el pasado, sino también en evitar que se repitan nuevos horrores. La reconstrucción cultural es un proceso arduo que requiere algo más que reconstruir edificios o monumentos. El verdadero trabajo de reconstrucción es el que tiene lugar en las mentes y los corazones de los supervivientes y sus hijos. ¿Cómo puede Camboya curar el dolor de toda una generación y enseñar a las generaciones futuras la importancia de recordar? La historia de Camboya es una advertencia sobre el impacto duradero de un régimen de terror, pero también una lección de resiliencia. La nación camboyana todavía está luchando por escribir los capítulos de su historia, con el pasado y la esperanza de un futuro en sus manos. La historia de Pol Pot y los Khmeres Rojos es, sobre todo, una lección sobre los peligros de hacer la vista gorda ante las atrocidades que suceden a nuestro alrededor. El genocidio en Camboya no fue una tragedia aislada, sino una llamada de atención mundial. Es fácil mirar al pasado y señalar los errores cometidos, pero el verdadero desafío es aprender de ellos. Cuando ignoramos las señales de advertencia, corremos el riesgo de repetir los mismos errores. El misterio de la historia reside en cómo podemos evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir y, lo que es más importante, cómo podemos enseñar a las generaciones futuras a evitar el camino del sufrimiento y la destrucción. El genocidio de Pol Pot no es solo una historia de dolor y muerte, es también una oportunidad para reflexionar sobre los valores fundamentales de la humanidad. ¿Cómo puede un régimen llegar al punto de creer que destruir a su propio pueblo es un medio legítimo para lograr sus objetivos? La respuesta está en la pérdida de empatía, la distorsión de la ideología y el aislamiento social. Por lo tanto, es esencial que, al estudiar estas tragedias, comprendamos también cómo los mecanismos del odio, el miedo y la intolerancia pueden tomar forma en cualquier parte del mundo. La memoria histórica no es solo un deber moral, es una herramienta protectora para garantizar que no olvidemos las lecciones del pasado. Si miramos el día de hoy, vemos que todavía hay señales de advertencia que no se pueden ignorar. Aunque Camboya ha superado a Pol Pot, el mundo aún enfrenta conflictos, opresión y violaciones de derechos humanos en muchas partes del planeta. El verdadero aprendizaje es lo que hacemos con esa memoria, cómo utilizamos las lecciones del pasado para construir un futuro más justo y más humano. La responsabilidad de prevenir nuevas tragedias no recae solo en una nación, sino en toda la humanidad. ¿Cómo podemos garantizar que las atrocidades del pasado no se repitan? La respuesta está en la educación, la concientización y el compromiso de no pasar páginas sin reflexionar profundamente sobre lo que estamos a punto de escribir. Este es un llamado para todos nosotros. No podemos olvidar, no debemos ignorar. La historia de Camboya nos enseña que la memoria es nuestra mayor defensa contra el olvido y que la educación es la clave para impedir el regreso de regímenes que intentan destruir la esencia misma de la humanidad. Cada historia de sufrimiento debe convertirse en la base para construir un mundo más justo, donde el genocidio ya no sea una opción. Camboya es un país marcado por un silencio doloroso, un silencio que hace eco de las voces de quienes ya no pueden hablar. Las víctimas de Pol Pot, a las que se les arrebataron brutalmente millones de vidas, fueron silenciadas, pero sus historias siguen vivas en la memoria de los supervivientes. Cada historia de sufrimiento, de dolor, de pérdida es un recordatorio de que la humanidad no puede cerrar los ojos ante la tragedia. Lo ocurrido en Camboya es un recordatorio constante de que cuando una nación decide ignorar el sufrimiento de su pueblo, el precio que paga es alto e irreparable. Estas voces no solo piden justicia, exigen que el mundo no olvide su sufrimiento para poder evitar nuevos horrores. La historia de Pol Pot no es solo una lección de crueldad, sino también una lección de resistencia. Los que sobrevivieron, que todavía están vivos para contar su historia, son la prueba de que, incluso ante la mayor oscuridad, la llama de la esperanza nunca se apaga del todo. La responsabilidad de recordar es nuestra, porque, al olvidar, corremos el riesgo de dejar la puerta abierta para que el mal vuelva a suceder. El sufrimiento de Camboya no puede ser un recuerdo lejano, una historia que solo pueda contarse en las páginas de los libros. Debe vivirse y sentirse en cada uno de nosotros, ya que el genocidio no se limita a una geografía, una época o una ideología. Cuando las atrocidades no son condenadas,
Cuando los genocidios escapan a la justicia, la humanidad pierde una parte de su alma. Camboya es un llamado a todos a hacer nuestra parte, para que el sufrimiento de los demás no sea en vano. La memoria de estas víctimas debe ser una herramienta que nos impulse a luchar por un mundo más justo y humano. Por eso, al mirar la historia de Camboya, no podemos permitir que se pierda. Puede que Pol Pot y los Khmeres rojos hayan silenciado voces, pero tenemos el poder de hacer que esas voces resuenen. Lo que suceda a continuación depende de nuestra capacidad de actuar, recordar y educar. Que la memoria de Camboya, con sus dolorosas y profundas lecciones, sea una guía para las generaciones futuras, para que nunca se olvide el sufrimiento de una nación. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.